Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Una vez más, saludarles y continuar pues con nuestros módulos. En este caso, vamos a hablar lo que es diseños y criterios de instalación con nuestro módulo 4. Y pues esta parte exclusivamente es para nosotros ya ahondar un poquito más en lo que es el capítulo 2, el capítulo 3 y también pues los demás capítulos de nuestro manual de dispositivo de control de tránsito automotor para calles y carreteras. Entonces, nosotros vamos a ver por ahí mismo, en este manual, en el capítulo 2 todo lo que viene a tratar lo que es señalizaciones verticales, pues, ¿no? Asimismo, en el capítulo 3 nosotros vamos a poder encontrar todo lo referente a señalizaciones horizontales o lo que se conoce, pues, ¿no? Marcas en el pavimento o demarcaciones, ¿no? A nosotros de este tema importante también les quiero indicar que la parte de coordinación se le ha llegado a enviar lo que es algunos modelos de unos expedientes técnicos, seguramente les va a hacer llegar también a ustedes. Tanto en algunos está con sus costos unitarios y el otro ya solamente indicando algo general, pero les va a servir de mucho, así como también un plano en AutoCAD con unos bloques de señalización. Esto nos va a servir como práctica, pues para quizás hacer un metrado más adelante con sus costos unitarios, implicando así la colocación eh, de estas señalizaciones preventivas y obligatorias. Sobre todo está ahí la parte de señalizaciones verticales, la parte de señalizaciones de prevención y también pues algunas reglamentarias. ¿Entiendes? Entonces, ahí mismo nosotros vamos a poder ver pues ya estrictamente la forma, el color, el tamaño que tiene, pero siempre tomar en cuenta que en el manual de dispositivo del MTC claramente no están todas las normativas, incluso internacionales, ¿no? Si bien es cierto, en la anterior clase, algunas franjas les he tratado de mostrar que nos dice, ¿no? Que está a 12 centímetros de ancho, por lo menos en las marcas pavimentos, en los pases cebra, pero en el manual no se encuentra ese tamaño, pero en el manual te dice pues de 10 a 15, ¿no? Entonces, ¿cómo podría entrar a tallar eso? Pues eso es según ya el ancho de la vía, ¿no? Se podría tomar en cuenta. ¿Para qué? Para poder llegar a encajonar justamente todas nuestras franjas, pues, ¿no? Se podría tomar un criterio así, ya un poco de manera lógica, utilizando ese tipo de criterios. Les decía que vamos a hablar esto. Les he llegado a facilitar también estos plugins AutoCAD. Lo voy a abrir. El problema es que cuando se abre el Zoom con la computadora, un poco que el AutoCAD se lentea y a veces pasa que se bloquea la pantalla. Por eso lo voy a hacer terminando la parte teórica para pasar a esa parte práctica, ¿no? Entonces también indicarles que se utiliza hoy en día algunos LIPS, seguramente ustedes conocen que son los LIPS, pues son como unos aplicativos o aplicaciones que tiene el propio AutoCAD o Autodesk, ¿no? También hay otros simuladores. Hay diferentes tipos de aplicaciones que nos sirven a nosotros en una alineación de carretera colocar los bloques de manera automática. Pues anteriormente lo que se hacía era colocar los bloques, y me refiero justamente a las señalizaciones, colocarlos de forma manual. Pero cuando tú colocas de forma manual, obviamente te puedes llegar a demorar, pero ya tú tomando en cuenta, pues, por ejemplo, aquí el manual, vamos a ir directamente, miren, al capítulo 2 aquí en señalizaciones verticales. Lo que tú puedes encontrar en este manual
Bueno, aparte de la forma, color, que también lo voy a mencionar un poquito más adelante, la fluorescencia, los colores, el contraste, el tamaño que tiene, los símbolos, la horda, la ubicación longitudinal, las distancias mínimas, ¿no? De colocación, distancia de lectura, toma de decisiones y la distancia de maniobra. Incluso se pueden encontrar algunas fórmulas, pues, ¿no? Entonces, eso también hemos hablado en anteriores clases. Dice que hay una distancia mínima, en realidad te recomienda como distancia mínima de cuando estás a una velocidad, ya puede ser a 90 kilómetros por hora. Incluso te dice que el frenado va a ser justamente esa distancia, por lo que te recomienda que las señalizaciones se tome en cuenta esa distancia para su colocación mínima, pues, ¿no? En cuanto a las alturas, pues, acá te está hablando de las zonas rurales, ¿no? La distancia al borde de la calzada, al borde próximo de la señal, con excepción de delineadores, deberá ser como mínimo 3,60 m. Para vías con ancho de bermas inferior a 1,80 y de 5 metros, para vías de ancho de bermas igual o mayor a 1,80 y en caso excepcional y previa justificación técnica, la señal podrá colocarse a distancias diferentes a las antes indicadas cuando las condiciones de terreno u otras causas no lo permitan. Entonces, siempre son recomendaciones, si ustedes se dan cuenta, pero si no lo permite, pues hay que tomar en consideración otras, ¿no? En las zonas urbanas nos dice la distancia del borde de la calzada o el sardinel al borde próximo de la señal deberá ser como mínimo 0,60. En caso excepcional y previa justificación técnica, la señal podrá colocarse a distancias diferentes al indicar en función a las características de las veredas u otros elementos de la vía urbana en materia de señalización. Entonces, acá nos muestra pues algunas imágenes con lo que anteriormente se ha descrito, ubicación lateral, miren, de algunas señalizaciones en la zona rural con respecto a la calzada, miren, ¿no? Una distancia mínima de 3,6 metros a una altura mínima de 1,50. O sea, si te dice mínima es porque puede ser más, ¿no? Igualmente, la señal de la zona rural o en la zona rural, solamente miren la distancia mínima puede ser 2 metros con respecto a dónde va a caer pues la propia señalización, ¿cierto? Su tamaño. A una altura mínima de unos 50. Igualmente en la zona urbana, las de prohibición, las reguladoras, un mínimo, miren, con respecto a la calzada, a 0,6 y un mínimo de altura a 2 metros de altura. Con respecto a la base, miren, ¿no? Luego podemos ver acá señal, pues, en separador central, de la misma manera, cuando hay dos señalizaciones juntas, mínimo 1,20 con respecto a esta, y el tamaño ya de la señalización seguramente llega a unos 80 centímetros, y a partir de ella comienza otra señalización. Señal de advertencia con curva de velocidad de igual forma, mire, son dos señalizaciones. Con respecto, miren, justamente a la calzada, mínimo 3,6, mínimo 1,20 y luego va otra señalización, pues, ¿no? Entonces, acá lo que nos está dando son recomendaciones mínimas que nosotros debemos tomar en cuenta al momento de hacer nuestra instalación y nuestra colocación. Lo mismo que hemos puesto acá, de la ubicación lateral, miren, de las señalizaciones informativas, a qué altura debe ir. O sea que nosotros debemos tomar en cuenta también todas estas señalizaciones en este manual. Un poquito más abajo vamos a ver, aquí también nos habla de la altura. Estamos viendo que está en el capítulo 2, ¿no es cierto?, de este manual. Y así, obviamente, sacados también de otros manuales. La altura te dice en zonas rurales, una altura mínima permisible será pues unos 50. Entre el borde inferior de la señal y la proyección imaginaria a nivel de la superficie. De rodadura, ¿no? Y en el caso de colocarse más de una señal en el mismo poste indicada, una altura mínima permisible de una señal será pues 1,20.
mínimo, porque siempre se está hablando de la visibilidad que va a tener esto. Igualmente en la zona urbana, está hablando de la altura mínima permisible, será pues de 2 metros entre el borde inferior de la señal y el nivel de la vereda. Entonces, un poco más abajo tú ves que las señales elevadas en las zonas rurales o urbanas, pórticos tipo bandera, serán instaladas a una altura libre mínima de 5,50 entre el borde inferior de la señal de la superficie de herradura o la vía de la calzada. En caso de colocarse en puentes o túneles, estarán ubicadas de manera tal que el borde inferior será la señal esté como mínimo a 20 centímetros por encima del galivo del puente o del túnel, ¿no? Tal cual se muestra pues la imagen. Esto también era una pregunta que ustedes tenían anteriormente, ¿no? Me recuerdo que indicaron cuando un haz de luz incide perpendicularmente a la cara de la señal, se produce un fenómeno de no reflexión especular, se deteriora la nitidez. Para minimizar dicho efecto, se debe orientar la señal levemente hacia afuera, de modo tal que la cara y una línea paralela al eje de la calzada formen un ángulo menor o mayor a 90 grados. O sea, exactamente no va a estar pues a 90 grados, ¿no? Sino una pequeña desviación incluso de unos, puede ser unos grados más, pero te dice cuando la señal está ubicada a 10 metros o más, la línea del carril más próximo, la señal debe ser orientada hacia la vía. Pues también te indica en línea recta o en curva, ¿no? Tanto para el lado izquierdo o para el lado derecho, como se va a colocar. 87 grados, 93 grados, te da como referencia, ¿no? Justamente para que esa nitidez no esté deteriorada a 90 grados. Entonces, todo esto vamos a ir tocando. Miren que las diapositivas, cuando ustedes lo tengan también, diseño y criterios técnicos, donde nosotros estamos hablando de la señalización vertical y horizontal ya en carreteras y todo está regulado, pues. Si estamos hablando de que están regulados, pues tiene su tamaño, su color, su legibilidad y la distancia en la cual se va a colocar, de acuerdo pues a la velocidad que se va a instalar. Pues acá lo que podemos manejar pues son las normas técnicas de señalización vial uno, la CTN 4956, las normas AASHTO y el manual dispositivo de control de tránsito automotor. También ustedes van a poder encontrar que, por ejemplo, la señalización vertical, según la normativa, también se les está colocando en la diapositiva, pues, que su forma que tienen la señalización vertical, un octavo. Por ejemplo, la señalización de par. La C del paso, un triángulo invertido. Los círculos, pues, van a ser señalizaciones reglamentarias. Los rombos, señales preventivas. Rectángulos o cuadrados, las señales informativas. O sea, ¿y dónde encuentro esta información? Pues siempre esa es una pregunta, ¿no? Que nosotros tenemos y nosotros vamos a encontrar en este manual de dispositivos de control de automotor para calles y carreteras del MTC en nuestro país. Y eso van a encontrar estrictamente en el capítulo número 2 de señales verticales y van a encontrar esta en la sección 2.1.3, la clasificación por forma geométrica, ¿no? La cual define justamente estas señalizaciones verticales. También, pues, ¿no? Nosotros, ¿dónde sacamos que hay colores estandarizados? Pues no se puede cambiar. Todas las fábricas hoy en día o los proveedores van a tomar en cuenta este manual de dispositivo de control de tránsito automotor. Los rojos, pues, son de prohibición y restricción. Los amarillos de prevención. Los azules de servicios, facilidades de información. Igualmente los verdes, que son para destinos, rutas, direcciones, igualmente blanco y negro, que nos va a servir también de reglamentación. Entonces, también dónde voy a sacar, pues, de dónde saca estos colores estandarizados. De igual forma, está en el capítulo número 2 de señales verticales. Específicamente van a poder encontrar en la sección 2.1.4, clasificación por sus colores. Y es más, ¿no? Todo esto ya está aprobado por una resolución directoral desde el año 2016. Esa resolución directoral pues es la 210 del MTC. Y todavía es más, eso está ratificado también por otra resolución directoral
número 26 del año 2024, del MTC. Y estas todavía, vamos a ver las otras señalizaciones, un poquito más adelante, las dimensiones, ¿no? Un pequeño ejemplo, ya va a depender ya del tipo de vía, las dimensiones, si es una urbana, si es una rural, si es una autopista. Entonces, si nosotros vemos el diseño geométrico de carreteras de la DG 2018, un poquito la garganta, ¿no? Si nosotros vemos pues las normas de la DG 2018, eso ya lo clasifican, ¿no es cierto?, por su demanda, si no me equivoco muy bien, y las carreteras todavía lo dividen por autopistas de primera clase, autopistas de segunda clase, carreteras de primera clase, carreteras de segunda clase, carreteras de tercera clase. Y también pues la dividen por trochas carrozables, ¿no es cierto? Entonces, y todavía eso lo van a dividir o lo van a clasificar, mejor dicho, por la orografía, o sea, cómo es el terreno o el tipo de terreno, ¿no? Si es un terreno plano, si es un terreno ondulado, si es un terreno accidentado o si es un terreno escarpado. Y ese tipo de terrenos, ¿de qué va a depender? Pues de su pendiente, ¿no? Es un terreno plano, incluso va dependiente de 0 a 10, ondulado, va a ir un poco más, accidentado, 80, 90, hasta los escarpados, ¿no? Pero según ellos se define, pues, se hace un estudio del índice medio diario anual de vehículos que van a transitar por ahí o transitan por ahí. Entonces se saca ese IMDA y según eso, pues, se determina qué velocidades van a ir por los vehículos, ¿cierto? Pues las dimensiones también, pues, va según, pues, las velocidades de los automóviles. Dice, una señal de pare, pues, está entre 75 y 90 centímetros, dice. En el lado urbano va hasta 120 centímetros en autopistas. Entonces, también esto se encuentra directamente en el capítulo 2 de señales verticales y eso encontramos en el manual de dispositivos de control de tránsito automotor para calles y carreteras del MTC. Entonces, las dimensiones de señales están ahí, indican la medida para cada tipo de señal, ya lo diferencia en zonas urbanas, carreteras, autopistas. Pues incluso hay una tabla ahí. Es una señal de pare. Entonces, ahí indica, ¿no? De 75 a 90 en zonas urbanas. Pero si va hasta 120 centímetros de tamaño, es en carreteras autopistas. Esto podría ser más grande, más pequeño, pues tú tendrías que considerar la ubicación, ¿no es cierto? Con respecto, pues, al sardinel, a la calzada, donde va a ubicar la berma de la señalización. Ya serían otro tipo de criterios y el costo también, ¿no es cierto? De las señalizaciones que tú vas a llegar a. Igualmente, esto está pues aprobada por la Resolución Directoral 210 del año 2016 y también está ratificada nuevamente por esa misma Resolución Directoral del año 2024, la Resolución Directoral número 26, ¿no? En cuanto a los materiales, de la misma manera, también hemos conversado esto, pues también se va a encontrar en este manual de dispositivo de control del MTC. Los materiales nos pide que sean de lámina retroreflectiva, ya, o radioingeniería, alta intensidad o microprismática. Se hablaba de eso. También los soportes metálicos o galvanizados con resistencia al viento e impacto. Tienen que ser ese tipo de material en su fábrica. Y eso está normado por ese manual. También se va a encontrar eso en ese capítulo 2 de señales verticales, justamente en la sección 2.1.8, donde dice que la, los materiales de las señales, ahí se establece, hay una tabla de esas señales verticales para fabricarse con láminas o de aluminio o otro material rígidos aprobados. La superficie debe llevar lámina retroreflectiva de grado de ingeniería o de alta intensidad o microprismática, dependiendo la importancia de la vía y los niveles de visibilidad requeridos. Y soporte de señales.
En la misma sección y en los apartados posteriores de la instalación se indican que los soportes deben ser metálicos o galvanizados. ¿Esto para qué? Para evitar justamente su deterioro, ¿no? Que dure un poco más, que no se oxidan rápido, ¿no? Entonces va a resistir el viento, va a resistir pues lo que es si hay un impacto también y garantiza pues justamente la durabilidad en condiciones o en diferentes condiciones ambientales, frío, calor, lluvia. Pues ya sabemos que esos mismos aspectos ambientales son los que ocasionan erosión en diferentes tipos de materiales, carreteras, pistas, etcétera, ¿no? Los criterios técnicos también pues su visibilidad, como yo le decía, también hay un pequeño cálculo un poquito más adelante, dicen que deben colocarse en lugares donde el conductor lo vea con al menos 100 metros de anticipación, se dice. Al menos, o sea, estrictamente 100 metros no es, pues está diciendo que el conductor lo vea al menos, te dicen, ¿no? Pero también hay zonas o en curvas, en trochas carrozables, donde no vas a encontrar pues esas distancias en curvas, ¿no? En tramos. Hay tramos muy pequeñísimos. Hay zonas, por ejemplo, en la sierra, donde tú tienes que ir pues de un centro poblado a otro o de una provincia a otra, donde los recorridos son pues curva, llegas, avanzas 30 metros, hay otra curva, ¿no es cierto? Y hay escasez de señalizaciones, hay señalizaciones verticales, escasas. Hay señalizaciones horizontales, no hay. No vamos a encontrar ni esas tachas, ni las líneas longitudinales, ni de doble sentido, nada, pues, ¿no? Solamente hay algunas señales informativas, nada más. Pero de kilometraje no hay eso sí. Entonces, es según también, pues, el tipo de carretera, no hay que tomar en cuenta eso. No es que estrictamente se va a cumplir, pues, todos quisiéramos, ¿no? Esas brechas en algún momento tendrán que cerrarse, así como las brechas que ya se tratan de cerrar para la pavimentación de todo tipo de carreteras, ¿no? De las nacionales, vecinales, rurales, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentra esto? También en el capítulo 2 de señales verticales. Pues están en los criterios de ubicación e instalación, posteriormente materiales y dimensiones, ahí indica que las señales deben instalarse en lugares donde el conductor pueda percibir y comprender el mensaje con suficiente anticipación. ¿Por qué te dice que la distancia de visibilidad recomendada es de 100 metros? Y eso va a depender pues de la velocidad de la vía y las condiciones geométricas ambientales. Entonces, ¿cómo es que hay una prueba de esto? Pues porque se ha hecho un cálculo matemático, ¿no? Según la desaceleración del vehículo cuando está yendo a una velocidad. Entonces, aquí hay un poquito más adelante vamos a encontrar eso. Se lo ha puesto en la diapositiva, ¿eh? La ubicación nos dice de las señalizaciones, en este caso de señales verticales estamos hablando, dice, como resumen, ¿no? En el lado derecho de la vía o a la altura de la vista del conductor. En intersecciones complejas puede duplicarse en el lado izquierdo o pórtico, ¿ya? Lado derecho o lado izquierdo. También está en este dispositivo del MTC. ¿Dónde aparece? También está en el capítulo 2 de señalizaciones verticales, ubicación de las señales, posterior a dimensiones y materiales, ¿no? El manual indica que la ubicación general de las señales deben instalarse en el lado derecho de la vía, orientadas hacia el flujo del tránsito correspondiente. La altura debe permitir que estén a la vista del conductor sin interferencia. Entonces también la altura se habló hace un momento, ¿no? ¿No es cierto? Depende del tipo de señalización. Mínimas todavía te da recomendaciones. Entonces, casos especiales, en intersecciones de gran complejidad o en lugares donde la señal del lado derecho se puede quedar oculta, se recomienda duplicar en el lado izquierdo o instalarla sobre un pórtico o brazo lateral. Entonces, esto depende mucho también del criterio de los que van a elaborar pues, el expediente técnico también, ¿no es cierto? Según la necesidad, siempre es así. Y también, pues, acá está, ¿no? Como resumen es, en zonas urbanas, el borde inferior de la señal a 210 a nivel del suelo. En carreteras, se dice mínimo unos 50 metros hasta 220. Entonces, también eso aparece
En el capítulo 2 de señales verticales, justamente ubicación o altura de señales, ¿no? Pues si ustedes abren el manual, ahorita vamos a volver a abrir y justamente vamos a encontrar todo esto. Ahí se establece que en las zonas urbanas el borde inferior de la señal debe colocarse a 2,10 sobre el nivel del suelo para evitar obstrucción al paso peatonal y garantizar la visibilidad. En carreteras y autopistas, la altura del borde inferior de la señal debe estar entre 1,50 y 2,20, medida desde el borde de la calzada. Pero te está dando, esta puede ser 1,50 como mínimo, te está hablando, ¿no es cierto? Como mínimo. Te puedes ponerlo 1,60, 1,70, 1,80, ¿no es cierto? Si te está poniendo un mínimo, siempre es así. Si no da un mínimo, lo podemos poner más. Como el diseño geométrico de carreteras, ¿no? Dice mínimo un radio de 120 metros. Entonces yo lo puedo colocar más, claro, pues dependiendo del relieve, del tipo de terreno, ¿no? Cómo está clasificado, según su orografía, en otras palabras, ¿no? O también te dice que debe tener una pendiente, la carretera máxima de un 8 o 10%. Entonces yo puedo poner pendientes menos eso, claro que sí. O sea, si a mí el diseño me dice que yo voy a colocar una pendiente de 8% como máximo, pues yo voy a tener que tomar criterios ya justamente en campo, se ve eso. Nosotros entendemos muy bien que el trabajo en campo es muy diferente al gabinete, muy diferente porque se presentan diferentes tipos de complejidades. Entonces ahí vamos a tener que realizar la toma de decisiones, ¿no? Adecuadas. Si llueve mucho, si de repente el terreno es agreste, de repente hay neblina, tendré que bajar pues la pendiente, ¿no? Mantener ese 8%, ¿no? De repente a 6% lo bajo, a 5% normal, si es que me permite la orografía. Eso ya se ve pues en campo, ¿no? Según después del estudio que se realiza. Otro, ¿no? Si hablamos de separación, nos dice que no deben instalarse señales innecesarias ni saturar la vía, eso se habla al principio todavía, y el mantenimiento, pues la sustitución es inmediata en caso de deterioro, pérdida de refractancia o vandalismo, de igual forma. Entonces, ¿dónde aparece pues lo que indica acá? Igualmente en el capítulo 2 de señales verticales, en la sección de ubicación e instalación, establece que las señales no deben colocarse en exceso ni necesariamente. ¿Por qué? Porque justamente esto confunde al conductor, reduce la efectividad del mensaje. Entonces debe haber una distancia mínima de separación entre señales consecutivas. Entonces, ¿cómo voy a colocar pues esa distancia mínima? Pues esos criterios se toman también según la velocidad pues, máxima que está colocándose en la vía, pues, ¿no? Pues hay una fórmula, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, entre las señales, dependiendo de la velocidad de la vía del entorno. También podemos encontrar esto en el capítulo 7 en conservación y mantenimiento, donde indica que las señales deben mantener su condición y visibilidad, legibilidad y refractancia en caso de deterioro. Pérdida de retrorefractancia, vandalismo o destrucción. La sustitución debe ser inmediata, entonces establecen programas de inspección periódica para asegurar que las señales cumplan con su función. También he dicho que se puede hacer de forma mensual, cada 2 meses o mínimo 2 veces al año, dicen, ¿no? O cuando se requiere. Pero también hay programas de eso, ¿no? Señalizaciones horizontales o colores estandarizados, lo mismo, ¿no? Lo mismo que el anterior. Como estamos hablando de criterios, eh, diseños en este tema, en este manual aparece todo, ya tienen en el capítulo 3 empezamos a leer. Estoy seguro que cuando nosotros elaboremos lo que es un expediente técnico, no vamos a tener ningún problema, ¿no? Solamente tendríamos que ver si la señalización se mide de forma métrica, de forma en metros cuadrados, ¿no es cierto?, por unidades o quizás globales, ¿no? Entonces, igualmente, la señalización es blanco, amarillo o azul, los tres colores. Blanco, circulación del mismo sentido de cruce de peatón. Entonces hemos visto que estas se miden también en metros cuadrados, así como el amarillo, la separación de sentidos opuestos, zonas prohibidas de estacionamiento.
o el azul de espacios especiales, estacionamiento para personas con discapacidad. ¿Dónde aparece? En el capítulo 3, señalización horizontal o marcas de pavimento, te hablan, ¿no es cierto? Entonces, en este manual nos indica que el color blanco delimita carriles del mismo sentido de circulación. También cruces peatonales, símbolos, textos y flechas. Entonces, las líneas de borde en carreteras en un solo sentido, ya, y el color amarillo ya también es la separación de sentidos opuestos de circulación. Y se va a poder cruzar o no, ¿no es cierto? Hay líneas continuas y líneas discontinuas, también está en el capítulo 3. Zonas prohibidas, islas, hemos hablado, ¿no? Cheurones, restricción de estacionamiento en bordes de calzada. El color azul, identificación de espacios especiales, una vez más, como estacionamiento para personas con discapacidad, áreas de uso restringido en zonas urbanas. O sea, a más detalle en el capítulo 3, ¿no es cierto? En cuanto a sus dimensiones, ¿no? Si bien es cierto, en Colombia, en México, en España, también es en consideración las mismas dimensiones o otras establecen sus propios estándares. Las líneas longitudinales, miren que te pone el ancho que debe tener de 10 a 15 centímetros de ancho, te dice, ¿no? Líneas dobles, separación de 5 a 15 entre líneas, el ancho. El cruce peatonal o cebra, hemos hablado las franjas de 40 a 60 centímetros de ancho, separadas entre sí por 40 centímetros. Las flechas direccionales, el largo mínimo 3 metros en vías urbanas y 4,5 en carreteras. Entonces, ¿dónde encontramos todo esto? Igual forma, ¿no? Está en el capítulo 3 de este manual de señalización horizontales, las líneas longitudinales, el ancho típico es de 10 a 15 centímetros. En líneas dobles, la separación entre ellas es de 5 a 15, cruces peatonales, cebras de sección, y las líneas transversales peatonales, sus franjas rectangulares van de 40 a 60 centímetros de ancho separadas entre sí por 40 centímetros. Entonces, las flechas direccionales de sección, símbolos y leyendas en el pavimento, la longitud mínima es de 3 metros en vías y pues de 4,5 en carreteras y autopistas, dice. Pero es estrictamente este tamaño, pues, una vez más se repite, ¿no? Todo está establecido, sí, mediante normativas te está dando estándares de trabajo. Está dando, normalmente te ponen como mínimo el ancho, ¿no? Mínimo el ancho. Ya para, eh, ¿cómo le digo? Para casos presupuestales es diferente el manejo, ¿no? Si voy a agarrar una franja que sea de 40 centímetros y otra de 60 centímetros, el presupuesto no va a ser la misma, ¿no? Pues ya tenemos otro criterio de análisis económico, ¿no es cierto? Nuestros análisis unitarios o costos unitarios variarían, ¿no es cierto? La señalización horizontal, dimensiones de materiales, estamos hablando acá de la pintura acrílica de tráfico, pintura termoplástica en caliente, también hemos hablado, que es la más duradera, y los materiales reflécticos, microesferas de vidrio. Eso también aparece y está regulado en el capítulo 3 en la sección materiales y especificaciones técnicas. Entonces, ahí el manual establece que la pintura acrílica para tráfico se usa una señalización horizontal convencional en vías urbanas y rurales. La pintura acrílica, ¿no? De aplicación en frío, menor a la durabilidad frente a un tránsito intenso. Dice. La pintura termoplástica en caliente recomendable en vías de alto volumen de tránsito y carreteras. Se ven que ya nos está dando más especificaciones y también pues es de mayor durabilidad y resistencia al desgaste. Los materiales reflectivos deben incorporar microesferas de vidrio u otros compuestos retroreflectivos para garantizar su visibilidad nocturna. Pues la reflectancia debe mantenerse durante toda la vida útil de la marca, ¿no? Pues también te habla, está aprobada por el mismo
resolución directora. De igual forma, también en el capítulo 3 de señalizaciones horizontales, nos habla de visibilidad, nos habla de durabilidad, nos habla de ubicación, nos habla de espesor, nos habla de conservación de las señalizaciones horizontales. Entonces, en la visibilidad nos habla, ¿no? Que como característica técnica, que deben ser perceptibles de día y de noche bajo la lluvia o reflejo de luces. Entonces, las marcas deben ser claramente perceptibles en esos turnos, incluso en condiciones de lluvia. Y te exige el uso de esos materiales para la visibilidad de material retroreflectivo, microesferas de vidrio u otros compuestos. En cuanto pues a la durabilidad, nos habla de la resistencia al desgaste, la abrasión de llantas y agentes climáticos. Entonces, en esta misma sección del capítulo 3 de durabilidad, entonces nos dice que debe resistir el tránsito vehicular, abrasión de llantas y condiciones climáticas, y se recomienda pues pintura termoplástica en las vías. Entonces, según eso ya se hace pues nuestro expediente, de alto volumen por su mayor vida útil. En cuanto pues a la ubicación, es sobre la superficie de rodadura en condiciones de calzada seca y limpia, que también hemos mencionado en la clase anterior, ¿no? Entonces, sí o sí, las marcas deben aplicarse directamente sobre esa rodadura seca, limpia y sin polvo para garantizar esa adherencia. ¿Y cuál es el espesor, pues, de esa adherencia, ¿no? Para garantizar esta, ¿no? Dice que generalmente entre 1,5 milímetros a 3 milímetros de pintura, hasta 5 milímetros de termoplástico. Entonces, al momento de aplicar esa capa, pues, por lo menos debe conservar esos criterios, dice, ¿no? Entonces, la conservación, pues, es normalmente periódica de 1 a 3 años, según el tráfico y clima, y eso lo vamos a poder encontrar en el capítulo 7 de conservación y mantenimiento, que indica la necesidad de reaplicación periódica dependiendo de las condiciones de tráfico y clima. O sea, normalmente es de 1 a 3 años, ¿no? Acá ya vamos a llegar pues a la distancia de percepción, porque también esto es muy importante para nuestros criterios de colocación de señalizaciones verticales, ¿no? Señalizaciones horizontales, también. Vamos a ver un poquito de lo que es, un poquito sus dimensiones, sus costos unitarios, algún expediente técnico que había algunos años atrás, pues, ¿no? Pues, el recorrido que se realiza el vehículo desde el conductor, cuando ve un objeto de señal hasta que entiende de qué se trata, ya depende mucho de la velocidad del vehículo, ¿no? La visibilidad, si es de día, si es de noche. Entonces, tanto de día como de noche se tiene que ver incluso en neblina, que es mucho más peligroso, riesgoso al momento de conducir un vehículo. Entonces, la fatiga y somnolencia implica mucho al conductor, son algunos factores personales, ¿no? Ya eso ya depende mucho de cada conductor si va a conducir o no. Pues, el manejo defensivo, cuando hacen esa capacitación, les indican, ¿no? ¿Cuántas horas debes dormir? Bueno, si tú eres conductor, tienes que dormir pues 8 horas, ¿no? Debes consumir comida nutritiva, con proteínas. Hasta eso te indican pues en el manejo defensivo hoy en día, ¿no? Si tú duermes 7, 8 horas, estás óptimo, hasta 8 horas y media, ¿no? Ya no debes pasar de eso ya, porque también el cuerpo descansar tanto te dice que a ti te aplica también lo que es una especie de somnolencia porque está muy cansado el conductor. Y todavía te indican algunos especialistas que si hay un conductor, pues en la noche ni siquiera debe comer bastante alimento, ¿no? A veces te recomiendan ni que cenes, sino que solamente consumas un poco de agua también, ni siquiera consumir bastante agua y dejar descansar el cuerpo para que al día siguiente se despierte óptimo y no sufra de lo que es esta fatiga y somnolencia, ¿no? El cuerpo esté recuperado, te dice. Y eso te explican hoy en día lo que es en el manejo defensivo. Entonces, a nosotros nos dicen que generalmente se estima que la tensión va entre 0,5 a 1 segundo para reconocer una señal, cuando ya se ve, ¿no? De qué trata. Entonces, la legibilidad, la uniformidad
Y el entender de qué señalización se trata con solo verlo, nos ha ayudado mucho lo que es estas normativas o estos estándares que se han aplicado hasta hoy en día, ¿no? Vamos a encontrar esto en ubicación e instalación de señalizaciones en el capítulo 2 también de señalizaciones verticales. Ahí te voy a explicar la ubicación que debe garantizar que las señales sean vistas, reconocidas y comprendidas con una debida anticipación. Se introduce el concepto de distancia de percepción y reacción y depende eso, ahorita vamos a ver, de la velocidad del vehículo. De visibilidad, de día, noche, de lluvia o bajo neblina. Y pues verificar siempre el tamaño, forma y color de la señal. La tensión que tenga, los factores que tenga el conductor te hablan, ¿no? Y te recomienda que esas señales sean perceptibles desde al menos, te estás dando al menos 100 metros de distancia en condiciones normales. Ya sabemos que la distancia crítica para un reconocimiento de una señal es de 200 metros, ¿no? Incluso se puede ver mucho más lejos. Hemos hablado hasta 750 metros, ¿no? En una tabla hemos visto que desde lejos se reconoce algo. Entre más te vas acercando, ves el color. Te acercas más, ves la forma. Te acercas un poco más, en la zona crítica, pues ya tienes que ver, se va a reconocer qué señalización se trata, ¿no? Como mínima te dice, dependiendo de la velocidad, debe estar al menos a 100 metros de distancia, pues. Pero eso no se cumple pues en todos, ¿no? Pues, como ya les he indicado que hay zonas en las cuales pues el camino no es tan largo como uno desea. Entonces la señalización quizás va a estar un poco más corta. Entonces la velocidad ya se tendría que colocar de repente reductores de velocidad, indicando señalizaciones de velocidades máximas, ¿no es cierto? Reguladoras para que se pueda garantizar que el conductor pueda manejar, pues, y tome esa maniobra ya adecuada al momento de llegar a ese lugar, si no se puede decir, pues. Y miren, ¿no? Acá hay una distancia de reacción, como yo les decía. Entonces, la distancia recorrida por el vehículo desde el conductor hasta que decida actuar, o sea, frenar, hasta que realmente inicie ya la reacción, ¿no? O sea, presionar el freno. Entonces, hay una fórmula que dice que la distancia de reacción es pues la velocidad en metros por segundo por el tiempo de reacción promedio, te dice. Y según pues la AASHTO o las normas AASHTO dice que es 2,5 segundos. ¿Ya? Ese es el tiempo de reacción promedio que dice que se tiene según los estudios que ya se ha hecho, ¿no? Entonces, aquí a la derecha ustedes pueden ver que hay un ejemplo, ¿no? Si está yendo a 90 kilómetros por hora, y eso en metros por segundo es 25. Entonces, la distancia de percepción, tú multiplicas esto por un segundo, es de 25 metros, obviamente, ¿no? 25 metros, la distancia de percepción, en un segundo. Ahora, la distancia de reacción, tú multiplicas ese 25 metros por segundo por ese tiempo de reacción que es de 2,5 segundos, está saliendo pues eh, aproximadamente 62,5 metros. Entonces, si tú sumas 25 metros, que es la distancia de percepción, más la distancia de reacción, que es 25 más 62,5, te está saliendo 87,5 metros. Eso es pues ¿cómo te digo? La distancia total antes de frenar. O sea, ¿esto qué significa, no? Que a 90 kilómetros por hora, un conductor reconoce casi 90 metros antes siquiera de empezar a frenar, te dice, ¿no? Por lo que justamente se va a cumplir lo que te dice aquí, ¿no? Que se recomienda que las señales sean perceptibles desde al menos 100 metros de distancia. ¿Por qué? Porque justamente ya hay un estudio que se ha hecho eh, que a 90 kilómetros por hora ya reconoce a 90 metros un conductor antes de frenar, pues, ¿no? Entonces, esa velocidad pues es fuerte, ¿no? Es rapidísimo, va a llegar pues si es 25 metros por segundo. O sea, en un segundo son 25 metros que está avanzando, pues, ¿no? Imagínense. Y que pase
2,5 segundos, que es pues el tiempo de reacción promedio, ¿cierto? Antes de frenar, y hay una acumulación de 62,5 metros necesitaría, ¿no? Para que frene esos 90 metros en 2,5 segundos, más la distancia de percepción que se tiene antes de ver esa señalización son 25 metros. Entonces tú sumas esos dos, te sale pues 87,5 metros, ¿no? Entonces son casi 90 metros. Por eso te dice mínimo, bueno, 100 metros, ¿no? Están yendo a esa velocidad. O sea, esto depende de la velocidad. Tú esto ponle a 100 kilómetros por hora, conviértelo a metros por segundo. O ponte a 40 kilómetros por hora, conviértelo a metros por segundo. O a 30 kilómetros por hora, conviértelo a metros por segundo. O sea que tú vas a tener eh, tu distancia de reacción más la distancia de percepción, vas a tener pues el, como te digo, el total de tiempo el total de distancia en la cual puede frenar ese vehículo, ¿no? Puede disminuir su velocidad. Y también, pues, en este manual de dispositivo de carretera se encuentra, ¿no? Como una especie de reductores de velocidad que se deben colocar a cierta distancia, ¿no? Entonces, también ahí es. Pues, según esto, tú puedes colocar las señalizaciones dependiendo a la velocidad del vehículo, utilizando más o menos este criterio, ¿no? Entonces, es muy importante este tipo de formulitas. Bueno, en cuanto a el manual también de transportes y comunicaciones del MTC, o propias hechas del Ministerio de Transportes, ha indicado explícitamente lo que es una jerarquía normativa de señales y órdenes de tránsito. Solamente jerarquía normativa de señales y orden de tránsito, o sea, cuáles se deben respetar primero, ¿no? Es importante de conocerlo. Los órdenes directos de tránsito, primero va de la policía de tránsito, agente de control, pues, ¿no? La que primero se obedecen, se puede decir. Luego de esas, pues están las señales verticales, que ya conocemos, las reglamentarias, preventivas, informativas, las señales horizontales, después las marcas, pavimentos, líneas, cruces, flechas, símbolos y zonas prohibidas, y los dispositivos auxiliares, ¿no? Que son los semáforos, balizas, conos, tachas, barreras, elementos de canalización y seguridad vial. Y finalmente o el último en esta jerarquía normativa, se supone que ese es el orden de acatar las condiciones de la vía, ¿no? Señales circunstanciales o condiciones naturales, según pues las lluvias, neblinas, obstáculos, en la vía. O sea que las anteriores a nosotros nos va a ayudar a regular el comportamiento del conductor, peatones o ciclistas, ¿no? Según esta normativa. Pues ya está un estudio que también se encuentra pues eh, regulada por el Manual de Dispositivo de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC. Luego, estas mismas en las vías urbanas también se- bueno, estoy volviendo a repetir esto, ¿no? Vamos a ver. Esto ya sería, bueno, esto es una forma de repetir, ¿no? Porque esta parte o esta diapositiva es ya más la adaptación que se está dando hoy en día, según pues también pues nuestros estándares, la adaptación de la colocación de la señalización. Por ejemplo, en las vías urbanas, te está hablando pues en velocidades medias, por ejemplo, o sus características, ¿no? En las vías urbanas. Las velocidades que van los automóviles van de 30 a 60 kilómetros por hora. En alta densidad de tránsito, en presencia de peatones, ciclistas y transporte, dice que las señalizaciones verticales tienen que ir de 75 a 90 centímetros. Más frecuente, la señalización reglamentaria e informativa, semáforos, cruces de peatones, zonas escolares, prohibiciones o prohibiciones de estacionar, pues, ¿no? Pues la altura inferior mínimo te dice que debe ser de 2,10 para no obstaculizar a los peatones. También lo hemos visto ya que está en el MTC.
Las señalizaciones horizontales, con prioridad al cruce de peatonales o cebras, ciclovías, delimitaciones y carriles y zonas de estacionamiento, uso intensivo de símbolos y leyendas como bus, taxi o pare, ¿no? Pues debe colocarse también eso. Y se colocan, ¿no? Se colocan. Y pones tu cruce peatonal, colocas el nombre pare, pues, ¿no es cierto? En vías rurales ya también, pues, las velocidades medias que van pues desde 50 a 80 kilómetros por hora, según reglamentación, y con menor densidad de tránsito, entornos un poco más abiertos, hay cruces con caminos agrícolas, entonces los tamaños ya de las señalizaciones son un poco más grandes, ¿no? Por ejemplo, la de pares dice que debe ser 90 centímetros. Entonces, la importancia de señales preventivas como la de curvas, animales, intersecciones no controladas, la colocación con una anticipación mínimo 100 metros antes del punto de peligro. Se coloca. Incluso se pone señales más atrás todavía, ¿no? Señalizaciones horizontales, líneas centrales amarillas, la separación en sentidos de colocarse, flechas direccionales en curvas y zonas de adelantamiento. También se colocan pues cruces peatonales en zonas de alta influencia, como escuelas y paraderos, ¿no? Entonces esa es la adaptación que se va. Y en autopistas de la misma manera, ¿no? Entonces sabemos que ahí las velocidades van muy, un poco muy veloz en realidad, ¿no es cierto? De 80 a 120 es demasiado. Tránsito continuo, acceso controlado, sin cruce de peatones a nivel, dicen. El tránsito es continuo siempre en las autopistas. El acceso de los vehículos, que todo es separado entre carriles, hay bastantes señalizaciones horizontales y verticales. El tamaño de la señal debe ser mucho más grande. Por ejemplo, la señalización de par ya aumenta hasta 120. Carteles de destino hasta de 3 hasta 6 metros, ¿no? Y su uso predominante, informativas y preventivas. Ahí vas a encontrar pues salidas, distancias, desvío, advertencia de curvas. Pues la colocación ya de estas señalizaciones es con anticipación amplia de 250 a 500 metros antes de la maniobra, más con la alta velocidad, ¿no es cierto? Entonces, uso de pórtico, banderolas para señales aéreas también, y también en las señalizaciones horizontales. Las líneas longitudinales bien definidas generalmente son continuas, discontinuas, dobles, hay flechas, ¿no es cierto?, de preselección de carril, largas, y estas van pues desde 4,5 hasta 6 metros. Y también pues hay islas, ¿no es cierto?, pintadas para la canalización de tráfico, ¿no es cierto? Reducción y cambio de dirección de ruta también. Todas estas se han visto, ¿no? Y obviamente que en carreteras secundarias, pues las características. Las velocidades medias van desde 40 a 80 kilómetros por hora, son calzadas estrechas, de menor mantenimiento. Entonces, las señalizaciones verticales pues son de tamaños similares a las vías rurales, ¿no? Las anteriores, 75 centímetros, 90 centímetros. Más el uso de señales preventivas con curvas cerradas, pendientes, puentes angostos. La altura mínima de instalación pues, de estas señales verticales es unos 50, con borde inferior de la señal. Entonces, las señalizaciones horizontales, si ustedes se van a dar cuenta ahí, que es de menos frecuencia, ¿no? Por el desgaste y el presupuesto que se tiene. Entonces, la prioridad a la línea amarilla, bordes blancos y flechas en intersecciones debería ser mucho más. Y ese es, pues, según también el manual de carreteras de la DG 2018, ¿no? Pues las carreteras normalmente secundarias, tú lo vas a tener, pues, como la red vial, departamental o vecinales, ya que pueden cumplir normalmente con lo que es conectar centros poblados menores, por ejemplo, ¿no? O también pues la que son de tránsito local o regional, o los que brindan esa accesibilidad en zonas agrícolas, por ejemplo, productivas o turísticas también, ¿no? Entonces, hay un poco de las carreteras secundarias, la demanda de tránsito, bueno, es un poco bajo en realidad, de medio abajo, ya en comparación pues con las carreteras autopistas que hemos mencionado anteriormente, ¿no?
Entonces, las velocidades que hemos visto de diseño, de 40, 80 kilómetros por hora. Entonces, siempre ustedes van a poder ver que en términos de planificación vial, asimismo, una carretera ya secundaria es la que no forma ya pues parte de los corredores principales troncales, ¿no? Que nosotros conocemos, pero sí es vital para garantizar lo que es esta conectividad de estas zonas que hemos hablado anteriormente, como las zonas agrícolas, ¿no? Las turísticas, algunos servicios básicos, etc. Entonces, en resumen, antes de pasar un poquito a la práctica, los aspectos, ¿no es cierto?, la adaptación de las señalizaciones verticales y horizontales hoy en día, zonas urbanas, rurales, autopistas o carreteras secundarias. En urbanas van a dar prioridad a peatones y ordenamiento de tránsito, exclusivamente en rurales, la prevención de riesgos naturales y cruces. En autopistas, la visibilidad a grandes distancias y guías de explosión a altas velocidades, que es importante, y también las secundarias, que son señales pues preventivas básicas, de bajo costo y pues refuerzan un poco lo que es la seguridad, ¿no? Eso está en la diapositiva. Ahora bien, ahora bien. Ya nos pregunta, ¿no? ¿Con qué manuales nos podemos apoyar en un proyecto de carreteras a nivel asfáltico? Puesto que en el estudio o de los TDR indican con qué manuales se ha elaborado el expediente. Ahora vamos a ver, esto nos pregunta nuestro compañero, que no sé de quién está preguntando. Probablemente que, bueno, los manuales del MTC, ¿no? Principalmente. En la DG 2018 puedes encontrar en suelos pavimentos, del año 2014. También hay en capacidad y niveles de servicio. Bueno, son algunas bases técnicas, pues normativas para diseñar y justificar lo que es toda la decisión de todos los expedientes, ¿no? Entonces, mm, siempre vamos a utilizar lo que son los manuales como base normativa obligatoria. Los términos ya de referencia que me dicen de los TRs, o sea, suelen indicar expresamente cuáles son esos manuales. Entonces, lo que yo diría es que a nosotros estos manuales, tanto si es un proyecto de carretera a nivel asfáltico, los niveles o los manuales del MTC, como lo que te he mencionado de la DG 2018, suelos y pavimentos, capacidad y niveles de servicio, pues ya nos garantizan que todos los proyectos se diseñen ya bajo los mismos parámetros, primero de seguridad, ¿no? Capacidad y durabilidad. Hay sustento técnico, sí, en el expediente para cada parámetro, el ancho de la calzada, pendientes, velocidad de diseño, espesores de pavimento, entre otros, ¿no es cierto? Y sobre todo, pues, la fiscalización y aprobación, pues, ustedes saben que la entidad que revisa todo es del MTC o los gobiernos regionales y municipales, ¿no es cierto? Y eso exige que se consigne siempre esas referencias normativas para este tipo de estudios. Acá nos pregunta en una zona urbana, ¿a qué distancia se instala una señal vertical con referencia al borde de la pista? Esto nos pregunta Edgar, ¿no es cierto? Creo que debemos hablar un poquito normal, porque según recomendaciones, según pues este manual dispositivo que estamos agarrando, eh, nos dice que como mínimo 0,30 te dice, ¿no? Desde el borde de la calzada. Así te dice. Recomendado entre 0,50 a 2 metros de separación lateral respecto pues al borde del pavimento ya o del sardinel propio, también te dice este mismo manual. O también podías encontrar pues que en vías ya con bermas, con veredas anchas, seguramente tengas visto, puede llegarse incluso hasta 2,50, siempre ya esto que no afecte pues la visibilidad.
justamente lo que nos dice la parte de abajo nuestro compañero, ¿no? Pues ya las alturas ya de la señal, ya es importante ya en zonas urbanas que hay una altura libre mínima que dice que desde el borde inferior a nivel de la vereda o calzada es de 2,10. Y eso ya para evitar qué cosa, lo que es pues los obstáculos del peatón, ¿no? Y también pues en zonas ya urbanas o rurales, dice, basta que tenga 1,50 de altura libre, queda, ¿no es cierto? O mínimo también te dice. Bien, yo les había llegado a pasar, por favor, les va a llegar a pasar la parte de coordinación. eh, este AutoCAD y este Excel que estoy abriendo acá, ¿ya? Profesor, pues una consulta. Buenas noches. Sí, claro. Realmente son dos, pero son breves. La primera es, ¿cuál es el criterio técnico basado en el manual o en la norma peruana, cuando existe una intersección entre una calle y una vía principal, ubicar el símbolo o la señal de vertical entre el pari, o sea, del paso? ¿Cuál sería el criterio técnico en elegir cuál de las dos señales? Y la otra es, con respecto a ayer, o en la anterior clase, quería consultar respecto a las tachas. También de la misma forma, ¿no? ¿Cuál es el criterio técnico de ubicar en qué momento? Porque cuando yo veo en las calles o en las vías principales, no todas, algunas tienen, las plasman, la demarcan, pero, o sea, lo instalan y algo otras vías no. ¿Cuál es el criterio donde tiene que ir y en donde no, no? Por favor, gracias. Ya, a ver, vamos a ver tu primera pregunta. Me preguntas, me voy a anotar un poquito rápido esto. Me preguntas más o menos cuál es el criterio técnico basado en manuales o normas probadas, ¿no? Cuando existe una intersección entre una calle y una vía principal, me dijiste, ¿no es cierto? Y ubicar los símbolos o señal vertical entre el paso o el pare, ¿cuál sería el criterio técnico y elegir cuál de estas dos señales, ¿no es cierto? Más o menos ahí. Más o menos lo escribí un poquito rápido, porque si me equivoco, por favor me corriges, ¿eh? Entonces, yo para esto, normalmente nuestro dispositivo de manual de carteras encontramos, también pues hay un decreto supremo 017 de la 2009 del MTC. Ahí vas a poder encontrar la jerarquía de vías, la elección del pare y sea del paso también, en la cual pues, por ejemplo, ¿no? En la jerarquía de vías, cuando tú vas a encontrar en una intersección entre un calle, o sea, un camino de acceso, como estás hablando, un camino de intersección, yo supongo que es eso, ¿no? Entonces debe priorizarse la continuidad y la fluidez principal del CAE. Entonces, la vía secundaria va a ser la que va a controlar normalmente las señales de regulación. La elección entre el pare, que me decías, y cede el paso, sería que, bueno, según utilizando ese criterio técnico, la señal del pare, nosotros lo usamos en una intersección para limitaciones de visibilidad, ¿cierto? Directamente. O sea, cuando hay qué cosa, edificaciones, curvas, pendientes o vegetaciones, lo dificulta. Eso va a depender de ese criterio, ¿no? O cuando el volumen también de tránsito, estamos hablando de la cantidad vehicular de la vía principal ya tenga es elevada. Entonces, ese cruce ya también implicaría un riesgo, ¿no? Sobre todo. O también cuando existe un antecedente ya si ha pasado algo, un accidente, ¿no? En esa intersección. Entonces, esa sería la elección ahí del par, entonces eso depende mucho. Siempre ya se requiere ya que si ha pasado eso, como hay esos criterios, eso es lo que te he mencionado, obligatoriamente tiene que ver el conductor que tiene que parar en esa zona. Entonces, la señal del paso ya también eh, se coloca en realidad cuando si la visibilidad es suficiente para que el conductor, estaríamos hablando de una vía secundaria, ¿no? Se incorpore o cruce más bien
sin detenerse ahí por completo, ¿no es cierto? Entonces, aplicaría más en zonas donde el flujo de la vía principal no es tan intenso en realidad. Eso sería pues el ser el paso. O donde el diseño pues geométrico ya permite incorporaciones un poquito más seguras, ¿ya? Entonces ya es menos restrictiva que el par incluso, ¿no es cierto? Luego, tu otra pregunta era un ratito, me decías, es importante saber dónde se ubicarán cuando tú ves has visto en la calle orillas principales, no en todas, algunas que tienen las marcas o se instalan, otras o no, sobre las tachas me hablaste, ¿no? ¿Cuál es el criterio? ¿Dónde tiene que ir y a dónde no? Que no noté muy bien esto. Un favor, esa última pregunta me lo puedes transcribir por el chat, por favor. No la noté muy bien. Claro, le puedo repetir. Me refería con respecto a los dispositivos de tachas. Yo estaba viendo en la norma, digamos, las medidas, pero yo quisiera saber dónde yo podría encontrar sobre ese manual o cómo o con qué criterio, digamos, se puede, digamos, elegir, se puede decir en qué lado, porque yo he visto, como te digo, hay avenidas que lo instalan, porque eso creo que va en las vías principales y algunas no. Entonces, ¿cuál sería también el criterio, ¿no? De en qué parte instalar este tipo de dispositivos? Ya más o menos entiendo. O sea, tú quieres saber los criterios, Por tú quieres ejemplo, saber los donde criterios están las de, demarcaciones de los paraderos de buses, en el ATU está establecido en su manual que vaya este tipo de tachas para poder segregar entre un espacio del carril al otro. Pero asimismo también he visto en pistas, digamos, como la Panamericana Norte, que ponen estos dispositivos entre las dos líneas discontinuas, ¿no? Pero veo que en otros sitios no. Entonces, ¿cuáles, incluso hasta en óvalos, ¿cómo se llama? También he visto que colocan también. Entonces, es algo que debería usarse en estos, o cómo sería el planteamiento, ¿no? Del criterio. ya, miren, ahora sí más o menos te he entendido, ¿no? Porque las tachas reflectivas, me estás hablando también de los captafaros, ¿no es cierto? Están reguladas o no en el manual de dispositivos del MTC. Entonces, como te decía también en el anterior, esas tachas reflectivas como dispositivos son complementarios a las emisiones horizontales justamente para guiar. Pues hay diferentes colores primero. La ubicación, líneas longitudinales, separación de carriles, canalizaciones, curvas y zonas de riesgo sobre todo. La distancia ya también de instalación, pues el desplazamiento de la distancia ya depende de si es una zona recta, si es una curva o si es una zona de aproximación. Incluso te va a decir a ti que si tienes si vas a colocar de esas tachas blancas, nosotros sabemos que estos separan carriles en un sentido, primero. Pero si son tachas amarillas, estos van a separar de sentidos opuestos. Pero, ¿cuál es la canalización? Y vías, por ejemplo, en curvas peligrosas, ¿no? Entonces tú vas a colocar estas en una asociación espacialas tomando en cuenta desde 0,6 metros, estamos hablando cada 60 centímetros, incluso hasta 1,20 todavía. Entonces, también se puede colocar su aplicación en zonas de prohibición o adelantamiento, zonas de sentido, porque esta va a reforzar una línea continua o ya con esas tachas reflectivas de color amarillo. Y también podrías colocar pues como una aplicación en acceso, rampas y aproximados a pasos peatonales de intersecciones, que exclusivamente nos va a ayudar para guías al conductor ya en horarios nocturnos, incluso con baja visibilidad. Entonces, el criterio general en este manual
deben estar fijamente en pavimentos ya. Y esto ya pues por criterio que hemos visto en la anterior clase, hemos visto que se coloca con resina epóxica, ¿no es cierto? Con adhesivos ya recomendados, ¿ya? Y su colocación te lo hemos visto que debe estar limpio, seco, con polvo, libre de grasas, todo eso, ¿no? Esto, miren, si tú buscas en el capítulo 4, un minutito, si tú buscas esto o este criterio, pues en el capítulo 4 vas a encontrar, en este caso de este manual de dispositivo de control de tránsito automotor para calles y carreteras, y es más, tú vas a encontrar este documento o estas normativas o estos espaciamientos, colocación al lado izquierdo, derecha, en paraderos, todo eso. También vas a poder encontrar en el MUTCD el manual de Estados Unidos, pues ahí vas a poder ver justamente ah, estos dispositivos auxiliares, como su colocación en el lado izquierdo, derecho, en el centro, paraderos, entre otros, ¿no? Carreteros o vías de alto volumen también. A los archivos, por favor, les va a facilitar seguramente la coordinador del curso, les solicitan para que les haga llegar tanto los manuales, las diapositivas, todo eso, todo está encontrándose lo tienen, ¿no es cierto? Para que le haya llegar a ustedes a sus manos. Ahora lo que voy a hacer es justamente explicarles un poco esto, ¿no? Porque este Excel que están viendo acá también le llegó a pasar. También le pasa, o seguramente les va a hacer llegar esto. Nos falta terminar lo que es los metrados de la anterior clase, ¿no es cierto? Eso también vamos a hacerle llegar. Que abra, por favor. Acá van a poder encontrar esto. Son algunos modelos, ¿no? En realidad son de unos años atrás, pero sirve de mucho esto, porque te pasé un pequeño expediente técnico o poner o colocar parte del expediente técnico para que hagan sus metrados y costos también. Como le dije, lo vamos a reforzar con un plano y con los metrados en una posterior clase. Entonces acá vamos a poder encontrar pues de pintado de zonas rígidas en sardineles, por ejemplo, color amarillo del tráfico, miren, están pintando aquí. La unidad de medición, me traen unidades y el precio unitario, ¿no? Pues por metro cuadrado se está cobrando este precio, ¿no? En zona rígida, ¿no? Pues con eso podemos sacar pues cuántos metros cuadrados se va a pintar según el ancho también que tiene de pintura, ya de sardineles, ¿no? Para zona rígida. Igualmente, van a poder encontrar acá, miren, el pintado en zona de estacionamiento en sardineles. También el metro cuadrado por una unidad también está pues 7 soles en nuestros precios, ¿no? Que incluye microesferas en zonas rígidas, miren. Esto es ya también un pintado de doble línea continua divisora de carril. Ahí se ve el color amarillo del tráfico. Creo que las imágenes se han movido. Esta de acá, ¿no? Pintado de doble línea, divisora de carril de color amarillo. También miren sus unidades de medición. En este caso el metro por metro cuadrado, 7,50. O sea, con eso se podría, seguramente el precio ha aumentado, pues, ¿no? 8 soles, 9 soles debe estar hoy en día. Poco más, poco menos. No tengo el precio preciso, ¿no?
es un guía. Tendríamos que solamente el proveedor indicar cuánto me va a costar eso, ¿no? Acá también vamos a poder encontrar los cruceros peatonales, que también incluyen microsferas. Por metro cuadrado miden su unidad. Tenemos el ancho por el largo, los separadores. Pero todos esos separadores, ¿dónde van a encontrar? Pues en el capítulo 3 de este manual, pues, ¿no? 3 vamos a bajar. En el capítulo 3 van a poder encontrar de este manual marcas en el pavimento de marcaciones. Pues todo eso van a poder encontrar sus dimensiones, todo eso que se ha mencionado. Ya los separadores, miren, ¿no? El patrón de líneas, ¿no? Ancho en la línea continua de 10 a 15, te dice, ¿no? Ancho en línea punteada. Más abajo, incluso por velocidades, ¿no? Cruces peatonales, líneas blancas, flechas. Más abajo, ¿no? Cruces, separadores de carriles, ¿no es cierto? ¿Cuánto están? Ahí están puestos, miren, ¿no? Separadores. El ancho, 30 centímetros. El largo, 1 metro, ¿no? Entonces ahí van a poder metrar el espaciamiento cada 2 metros. Más aquí abajo, seguimos acá las demarcaciones de líneas de continuidad de carriles, intersección, líneas centrales, ahí está, líneas dobles, mixtas, poco más abajo quiero llegar. Estos son los canalizadores de tránsito, nuevamente, los demarcadores de entradas y salidas. Estos son transiciones por reducción de carriles, un poquito más abajo. Vamos a tomar más adelante un poquito de esos temas, ¿no? Las emisiones de par, el tamaño del texto, la señalización, líneas doble, cruces peatonales, miren, ¿no? Ejemplo de marcación de líneas de par con dimensiones. Espaciamiento 0,50, el ancho de 50, ustedes van, que va de 30 a 50, ¿no? Mira, que está tomando en cuenta 50 centímetros, ya sería según el ancho de la vía también, ¿no? Y el ancho de 3 metros, incluso hasta 8 metros, pues. Eso dependiendo, ¿no es cierto? Del tamaño de la vía también está bien. Y acá, mire, ¿no? Acá te está poniendo del cruce peatonal, el ancho de 30 a 50 centímetros. O sea, que acá te está poniendo en este costo unitario, con esto tenías que ver cuánto es, pues, ¿no? Según pues este anchito de acá. ¿Cuántos van a entrar? Normalmente te dice, ¿cuántos hay acá? 2, 4, 6, 8. Normalmente son 10, te dicen, ¿no? Entonces, tomando en cuenta Ingeniero, eso, pues, se podría sacar ingeniero, buenas noches. sí, alguien está Aló, hablando. sí, sí, que le quería consultar. Todo eso está en el expediente, pues, ¿no? O sea, yo debo cumplir solamente el expediente, ¿no? Claro, O, o- o necesariamente, bueno, tendría que ver la norma para ver si compatibiliza con el expediente, ¿no? Puede haber claro, algo que esté fuera del... si está fuera de la norma ya sería, pues, que tú tienes que acomodar. Todo expediente te acomodas con las normas, pues no hay nada que tú, no hay ni un expediente que se haga sin normas por hoy en día, ¿no? Hasta el modelo Porque de que, no me puedo, digamos, cómo es hacer problemas, simplemente yo pienso hacer cumplir el expediente de la carretera claro, o de pues la vía claro, urbana. claro, exactamente, pues, ¿no? No te tienes que hacer ningún problema de eso, pues, ¿no? Siempre ya cumpliendo, tratar de cumplir las normas. Un mínimo te dan. Si cumples el mínimo, normal, pues todo es aceptable, pues. Presupuestalmente también a veces, sabes que toda entidad te dice, hay presupuesto, no hay presupuesto, acomódalo. Entonces, tú vas a tener ya que acomodar como especialista según a tu presupuesto, según las necesidades, ¿no? Toda tu cartera, tu tramo, tu vía, lo que estés colocando. Entonces, Claro, pero antes tendría quizás hacer la consulta, ¿no? Para ver si se puede ah, hacer algún cambio, o sea, de acuerdo a la exact- norma, o hacer la exactamente. observación. Tú vas a trabajar ya con un equipo técnico, pues, ¿no es cierto? Entonces, ¿se puede hacer esto? Sí. ¿No se puede hacer esto? No. Pues ya tendrán que tomar una toma de decisiones, pero siempre cumpliendo en base tu normativa, estrictamente, ¿no? De esa manera, ¿no? Tú sabes que hay un montón de expedientes técnicos hoy en día de diferentes tipos
de proyecto, ¿no? Entonces, cada uno siempre se va a bajar a los estándares que tenemos, la normativa mínima regulada por cumplir. Lo mínimo se tiene que cumplir. Si es más, hay más presupuesto, mejoras. Si es por una mejora, mejor todavía, ¿no? Si se eleva el presupuesto, por una mejora en un trayecto, en una comunidad, en una vía, en zona sinuosa, accidental, pues se tiene que colocar pues según la necesidad de todos. Pues también acá en algunas imágenes te ayudan, pero también hay que ver pues el manual de la. Mira que esta imagen de acá, obviamente está justamente acá, se está utilizando esta misma, ¿no? Ese criterio. Si te dice 30-50, le pongo 40. ¿En qué cambia, no? Le pongo 30, ¿en qué cambio? 35, 45, 50 le coloco. ¿Qué va a variar? Pues, ¿no es cierto? Se supone que hay unos pequeños cálculos que se hacen y según eso ya sacas tu presupuesto. Igualmente acá las flechas, ¿no? Flechas direccionales, incluyen microesferas por metros cuadrados. También creo que estamos intentando sacar eso justamente en el Excel, pero como no tenía el planito a la mano, entonces estoy acomodando un plano, ¿no? Algo simple nada más para que no se nos haga extenso todo eso. ¿Cuánto es el precio? Igualmente ustedes ven que el precio es casi lo mismo, ¿no? Como es pintado, pero puede ser que este precio ya sea más, ¿no? Como estos son de unos años atrás, ustedes saben que se han incrementado algunas cosas hoy en día casi el 50%, ¿no? Quizás ahora está a 13 soles, quizás está a 14 soles, ¿no? La colocación de los tachones, ¿no? Los disipadores de velocidad, ahí está por unidad, ya submetrado por unidad, el precio acá te coloca 40. También esto, si tú ves, esto también está en el manual, el tachón, dimensiones, ahí está su colocación, ya, ¿no? Por carril, las tachas direccionales, como decía, en carretera, ¿no es cierto? En vías, también está por unidad, sus metros. Todo eso lo pueden encontrar en este Word, por favor, ¿ya? Para que lo tengan un poquito, para que haya un poquito más de conocimiento solamente en sus metrados, miren, perdón, metrados. Pintado de postes, ¿no? Entonces, ustedes muy bien entenderán también que por ley de seguridad, el color azul, el color verde, el color amarillo, el color rojo, son reglamentarios. Según el contraste, a nosotros, según psicología humana, ¿no es cierto? A nosotros rapidísimo nos llama la atención para voltear si vemos primero ese color. Es como si tú estuvieras, eh, tú, por ejemplo, ¿cómo señalizas, no? Un vehículo, digamos, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Cómo señaliza un vehículo? Ah, cuando toca su claxon. O sea, toca su claxon, ah, ya, se está señalizando, te está indicando que está ahí, ¿no es cierto? Pero en este caso, si hablamos de colores, lo primero que tú ves es un color amarillo, ves un color rojo, un color verde, un color azul, así, ¿no? Y según el contraste que tiene cada color. Pero lo primero que vemos incluso es el color amarillo, también el color anaranjado, ¿no? Son los colores que se utilizan netamente en seguridad. Por eso se pintan pues de esos colores y eso se ve. Y estos postes ya indican, ¿no? Acá hay un poste, bueno, acá está amarillo, ¿no? Zona rígida, ¿no? Ya conocemos ya simplemente por ver el color de qué se trata también. Señales preventivas de 60 por 60 por dimensión, por unidad, cuánto está cada uno, cobertura de instalación, con respecto, miren, ¿cierto? A la calzada, cuánto mínimo está aquí, comprobamos con el manual. Y todas estas señalizaciones también pues está en el manual, dispositivo del MTC. Ese AutoCAD que voy a abrir ahorita el AutoCAD, ojalá que no se cierre, por favor. Pues no estoy abriendo el AutoCAD ahorita porque pienso que voy a abrir y se va a paralizar la pantalla. Hace ratito me pasó eso. Señalidades preventivas, su dimensión, su instalación, te dicen en cuánto está su instalación, más la venta de esta misma, con respecto pues a la verma, a qué distancia está como mínimo, ¿cierto? Todo lo que se ha visto. Y algunas especificaciones técnicas, ¿no? Los materiales, los paneles, láminas reflectivas, todo eso está acá, ¿no? En, en este
en este Word de costos unitarios. Y en el otro Word, acá también vamos a encontrar esto, unas informativas, de elaboración, tu código, ¿no? Se supone que estos códigos se manejan en todo, entonces, incluso cuando tú vas a metrar ya una carretera, se supone que tú tienes toda una alineación, ¿no? Lo primero que tenemos es el eje de la carretera, el ancho de la calzada. Y eso ya es ya según, pues, diseño geométrico de carretera, ¿no es cierto? Según, pues, donde estés haciendo el proyecto. Pero todas se enlazan, pues al final todas se unen. Se supone que todo hoy en día se elabora para que haya mayor, pues, mayor transitividad vehicular, ¿no es cierto? Y se respete siempre la seguridad, sobre todo, si estamos hablando de las vidas humanas, ¿no? Entonces, todo se diseña, acorde también es los vehículos más grandes, llantas más grandes, ¿no es cierto? Las velocidades máximas, mínimas, todo eso se ve. Al final, todo se enlaza. Y como todo se enlaza, se utiliza software específico, ¿no? Si tú quieres metrar, yo puedo metrar en el Civil 3D o en el propio AutoCAD, sin ningún problema. Lo puedo hacer. Los códigos, pero siempre los códigos, incluso hay aplicaciones, hay libs que te ayudan, que cuando tú generas un Excel, miren, ¿no? Como este Excel que estoy abriendo acá, tú tienes una alineación. Ustedes que son ingenieros saben que en la alineación pues hay progresivas, ¿no es cierto? Hay líneas tangentes, hay radios de curva, y en todo ese trayecto se coloca pues las progresivas. Miren que para eso anteriormente nosotros colocábamos uno por uno las señalizaciones, ¿no? Imagínense que tenga un trayecto de 5 kilómetros, pares, cruces, intersecciones, ¿no? Tenía que estar colocando uno a uno las señalizaciones para mi metrado. Ya, eso no quiere decir pues que exclusivamente la señalización en mi plano lo voy a colocar a la distancia que me está pidiendo en el manual. O sea, tengo que respetar, sí, pero eso ya iría en un Word aparte, ¿no? Lo colocamos haciendo un Word aparte. Pero a nosotros nos ayuda hoy en día colocar y saber estos códigos que están acá. Mire este Pro P56D, esto de acá, ¿no? Este es un código pues de una señalización. O sea que si yo veo por acá, eso está en verticales, si no me equivoco, vamos a subir un poquito para que se vea, ¿no? Para que más o menos se entienda lo que estoy hablando, ¿no? En el capítulo 2 si no me equivoco, eso. Ya, esto es informativo. Creo que está por acá, ¿no? Para que vean ese primer código, ¿no? Está arriba. Ahí está. Este es pues, el código, ¿no? P56, ¿eh? P56, hasta en el propio Excel se coloca, mire, este código, mire. Ya sabría que con el código se trata de una zona urbana. O sea que yo tendría que generarme o crear este diseño en el AutoCAD ya para generarme un bloque. Y yo teniendo la alineación, me recuerde todo mi trayecto, la ancha de calzada, sabiendo si la señalización se va a poner de ese trayecto del AutoCAD hablando al lado izquierdo o al lado derecho, entonces miren, ¿no? Acá dice 20, 50, 80, 280, 420. ¿Esto qué será? Pues estas son las progresivas, pues, ¿no? O sea, a 20 metros voy a colocar esta señalización del inicio de mi carretera. Entonces si está iniciando la carretera y voy a colocar a 20 metros, significa que estoy entrando a una zona urbana, ¿no es cierto? Y tiene esta codificación.
Y esta codificación que está acá, P56, ya sé que es de una zona urbana. Pero todo esto, ¿qué será, no? Todo esto es el nombre del bloque. En el AutoCAD, hoy en día lo que hacemos es colocar este nombre con el código de la señalización para que el LIPS que se les va a pasar reconozca ese bloque y ya lo inserte de forma inmediata en esta progresiva. O sea, hablando acá más o menos, no quiero abrir el AutoCAD porque se va a bloquear, pero lo voy a abrir por si acaso un poquito después, terminando esta explicación. Algo así, ¿no? Ya, algo así tenemos nuestra alineación. Listo. Hagamos de cuenta que es esto nuestra alineación, pues, ¿no? Se supone que en nuestro trabajo siempre hay progresivos, pues, ¿no? Hay progresivos, ¿no? Lo voy a colocar, ¿eh? Entonces, en estas progresivas también el LIPS lo reconoce. O sea, si este LIPS va a reconocer las progresivas, reconoce el código, yo ya tendría que tener un diseño y un bloque, no necesariamente con las dimensiones, porque este es un plano, ¿no? Ustedes saben que el plano se maneja ya en las especificaciones técnicas, ¿no? En planta me va a servir ¿para qué? Para que yo tenga un plano, ¿no? O sea, para que yo tengo, o ustedes conocen solo el Civil 3D, por ejemplo. Civil 3D se utiliza netamente para movimiento de tierras, ¿no? Y para movimiento de tierras, o sea, yo tengo que tener los metrados del movimiento de tierras. ¿Cuánto es el volumen de corte y volumen de relleno? Específicamente es para eso, ¿no? Para los metrados. Yo sabiendo el volumen de corte y el volumen de relleno, puedo presupuestar. Obviamente que el software me va a botar en cubos. Pero yo sabiendo ya la densidad del material, podría sacar en toneladas, ¿no? Podría saber qué vehículo voy a utilizar, cuántas horas me va a tomar para sacar todo ese material, ¿no? Lo mismo pasa en señalizaciones. Yo voy a colocar en todo mi recorrido las señalizaciones, ¿no? Pero tengo que tener bloques al costado ya definidos, o sea, y hay bloques definidos, claro, hoy en día en internet hay bastante, ¿no? Ya tienes un montón de señalizaciones, o sea que acá no voy a poner, pues como me dice la norma, 70 por o 75, 60 por 60, digamos. De repente va a ser muy chiquitito, no se va a notar, pues, en todo el trayecto de mi plano, pues, ¿no? Quizás yo voy a tener un bloque ya manejado a escala, ¿no? Digamos, uno de pares, digamos, por acá, ¿no? Ahí, una señalización. Listo. Tengo uno, tengo dos, tengo tres. Tengo tres, digamos, ¿no? Pues ya pues, con eso puedo metrar, digamos. Vale, el fierro que voy a... ¿Cuánto me va a costar todo esto? 300, 400 soles. ¿Cuántos tengo? Tres. Tres por 400 una instalación, ya pues 1200, ¿no? Pues ya estoy metrando, pues. Pero me va a servir esto tener toda la alineación, ¿no es cierto? Ya en mis especificaciones técnicas yo indicaré, pues, ¿no? Esto tiene este tamaño, esto tiene este tamaño, esto tiene este tamaño. Al momento de la instalación, se instalará pues a tantos metros de acá, ¿no? Mínimo a 60, mínimo a 40, mínimo un metro 20, mínimo a 360. Altura, mínimo 1,20, mínimo 1,50, ¿no? Según la normativa, pues. Otra señalización, quizás la que estamos viendo acá, las advertencias, digamos, uno por acá, por ahí, no sé, ¿no? Lo que aparezca, pues, la cantidad que haya, ¿no? Ya estaría colocando todo eso. Señales verticales es mucho más fácil metrar, quizás que señalizaciones horizontales, ¿no? Las señales horizontales tengo que ver, pues, líneas continuas, separadores de carriles, ¿no es cierto? Las discontinuas, entre otras. Tachas, de repente, nuestras barreras de seguridad. Tengo que tomar en cuenta toda la alineación, cuánto va a ser. O sea, a mí la alineación me sirve estrictamente para sacar cuántos voy a colocar, cuántos metros, ¿no? Si es una línea central, amarilla, continua. Estoy viendo la alineación, ¿cuántos kilómetros tiene? Bueno, tiene esto 7, 8, 10 kilómetros.
Bueno, son 10 kilómetros que voy a pintar, 10.000 metros, pero a mí me dice que tengo que metrar en metros cuadrados. ¿Cuánto es el grosor? 10 centímetros. Pues 0,10 por 10.000 metros, que son 1.000 metros cuadrados. ¿Cuánto está cada metro cuadrado para pintar? 10 soles. 10 por 1.000 son 10.000 soles que voy a necesitar para pintar todo eso, ¿no? O sea, ahí ya me va a salir pues los metrados. O sea, de eso se trata, ¿no? Entonces, voy a abrir más o menos cómo se entiende, ¿no es cierto? Como te reconoce las progresivas, te conoce el bloque de la señalización y esto ya sería pues otro parámetro nomás, ¿no? Este parámetro kilómetro 0,20 ya te lo coloca el IPS automáticamente, ¿no? Pues, voy a abrir el AutoCAD, ojalá que no se me cierre. Antes de eso voy a abrir el otro, ¿no? Este, el- este es el otro, ¿no? Este es, miren, un expediente técnico de señalización horizontal y vertical en la ciudad de Apurímac. Acá exclusivamente lo que te voto es en forma general, ya también. Este es un modelo de informe, ¿no? Nada más, como el resumen que está ahí, ¿no? Solamente para pistas y para algunas vías nomás, ¿no? De la ciudad, ¿no? Calle tal, calle tal, calle tal. Necesita señalizaciones. ¿Para qué? Con el objetivo de qué se coloca señalizaciones. Y eso hemos hablado pues, desde el principio, ¿no? Con el objetivo de reducir justamente la accidentabilidad vehicular, ¿no es cierto? La mejora eh, de tránsito peatonal, entre otras cosas. Pero siempre la problemática es eso, ¿no? El incremento de incidentes y de accidentes de tránsito. Nosotros entendemos que una incidencia es cuando algo ya ha sucedido, ¿no es cierto? Ya se ha reportado, es una incidencia. Pero una incidencia también es, bueno, acá está hablando de incidencia de accidentes, está hablando que ya reportó accidentes, ¿no? O sea, ya había un choque, ya había quizás un muerto, ¿no? Y quizás había incapacitaciones ahí. Pues siempre va a ser la problemática eso para elaborar lo que es un expediente técnico de señalizaciones, pues, en este caso horizontales y verticales. ¿Cuáles son las causas? Bueno, es falta una adecuada señalización, falta una educación vial, ¿cierto? Son los dos principales que necesitamos para implementar esto. Además, seguimos bajando los objetivos. Mm, El objetivo central es del proyecto incrementa, acá han puesto, ¿no? O sea, incremento y el desorden. Esto creo que está mal puesto también. Debería ser reducir, ¿no? Reducir la tasa de incidencia de accidentes, de tránsito, atropellos, entre otros, ¿no? Se podría mejorar eso. Unas alternativas de solución que pone, dónde se va a colocar las señalizaciones, qué señalización se va a adecuar, y están poniendo ya el presupuesto total de acá, ¿no? El presupuesto total. Pues yo les decía acá, solamente colocan ya en un informe presupuesto total, obviamente que hay tus costos unitarios o tu análisis de costos unitarios está aparte de todo esto. El que están sacando señales preventivas, señales de calle, reflectivos, costes, los beneficios que hay, el cronograma de ejecución, dicen, ¿no? La primera semana, ¿cuánto tiempo van a colocar? ¿Cierto? La ejecución financiera, la entrega de los pagos seguramente, sostenibilidad, impacto ambiental. Es un modelo, pues, ¿no? Como le decía, es un modelo, ¿no? Las señalizaciones que se va a colocar, obviamente hay que sacar de nuestro manual, dispositivos del MTC, los códigos, como le decía, esos códigos nunca se va a cambiar. Esos son los bloques que podemos generar, pues, en el CAD también, pues, ¿no? Pero tiene que ser bloques. Estamos hablando de bloques en el AutoCAD, tú generas en el AutoCAD una línea, o generas un cuadrado, a ese cuadrado tú lo guardas como un bloque, pones un nombre, y los libros ya lo reconocen como tal, pues.
Y los LIPS todavía te van a generar, como te digo, va a reconocer dónde vas a colocar pues esta señalización y qué código va a tener, pues, ¿no? Y un mapa, se puede decir, para visualizar más o menos dónde va a ir la señalización. En este mapa se ve a qué distancia está. No, pues las personas que van a colocar tienen que saber pues la distancia, dónde van a colocar, pues, ¿no es cierto? Ya aparte, en especificaciones técnicas, ahí se coloca tal señalización a esta distancia, tal señalización a esta distancia, a tal altura, ¿no es cierto? Ya en especificaciones técnicas. En un informe general, pues no va eso. Pues eso van a poder encontrar como modelo esto también. Como dije ya, seguramente les va a facilitar, o ya les he indicado dónde está ya, para que ustedes lo puedan descargar, ¿no? También las diapositivas. Voy a abrir el AutoCAD para que puedan ver. Por favor, si se cierra, yo voy a demorar en abrir, ojalá que no se cierre, ¿no? Pueden trabajar con el AutoCAD o el AutoCAD Civil 3D. A ver, acá hay alguna pregunta, dice, ¿no? Eh, los cuadros preventivos son tamaños variables de zona urbana y rural. Ah, claro, eso sí son variables, ¿no? Según pues, nuestra normativa nos indica que en zona urbana es de 60 por 60, en carreteras de 90 por 90. Pero siempre hay que tomar en cuenta que incluso en autopistas llega hasta 120, ¿no? Centímetros. O sea, normalmente los cuadros del manual especifican ya el criterio del tamaño y eso depende de la velocidad, como hace rato se les ha explicado con esa formulita, con eso, ¿no? Tanto en el ámbito urbano o rural. Pues ya con eso lo que se tiene que garantizar es la legibilidad, ¿no? La seguridad vial para todo eso. Tiene licencia, dice. No, sí, hoy en día hay para tener gratuitamente lo que es el Civil 3D. Lo que pasa es que hace un momento se bloqueó porque pucha, lo he activado, ¿no? Y corre una cuenta pasada, con eso se da, por eso está reteniendo, ¿no? Un poquito el acceso. Pero lo voy a corregir yo para la siguiente clase, todo eso. Bien, muchachos, por hoy día, más bien, los materiales que le hagan llegar, por favor, los LIPS y el AutoCAD lo voy a activar para trabajar un poquito con los metrados que nos hemos quedado y con el tema que sigue, ¿no es cierto? El siguiente módulo. Por hoy día lo vamos a dejar ahí. Más bien, muchas gracias por sus preguntas, muchas gracias por su atención. Nos estamos encontrando en la siguiente clase. Muy buenas noches con cada uno de ustedes.